El calor sofocante del mes de marzo en 1916 convertía el pueblo fronterizo de Columbus, Nuevo México, en un horno al aire libre, donde el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento y se adhería a todo lo que tocaba. La población del pueblo consistía en apenas 300 habitantes permanentes, la mayoría de ellos comerciantes, rancheros y sus familias que habían decidido establecerse en esta tierra árida justo al norte de la frontera mexicana. También había una guarnición militar, el 13º de Caballería de los Estados Unidos, aproximadamente 500 soldados estacionados en Camp Furlong para patrullar la frontera y mantener lo que las autoridades estadounidenses consideraban orden en una región que se había vuelto cada vez más volátil debido a la Revolución Mexicana que ardía al sur. 6 meses antes de este día particular, la relación entre Pancho Villa y los Estados Unidos había sido completamente diferente. Villa había sido visto por muchos en Washington como el líder revolucionario más favorable, un hombre pragmático con quien se podía negociar, alguien que respetaba los intereses comerciales estadounidenses en México y que potencialmente podría ser manipulado para servir los objetivos de política exterior de Estados Unidos. Los agentes estadounidenses se habían reunido regularmente con Villa. Había habido conversaciones sobre reconocimiento oficial, sobre suministros de armas, sobre apoyo financiero. Villa, por su parte, había sido cautelosamente optimista sobre la posibilidad de una relación beneficiosa con el poderoso vecino del norte. Pero todo había cambiado dramáticamente en octubre de 1915, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson decidió reconocer oficialmente al gobierno de Venustiano Carranza como el gobierno legítimo de México. Esta decisión fue un golpe devastador para Villa, quien estaba en guerra abierta con Carranza y sus fuerzas constitucionalistas. El reconocimiento estadounidense no era simplemente simbólico. Significaba que Carranza ahora podría comprar armas y municiones de fabricantes estadounidenses, podría mover tropas a través de territorio estadounidense, tendría acceso a crédito financiero de bancos estadounidenses. Villa, por otro lado, fue efectivamente cortado de estos recursos. Sus representantes en Estados Unidos fueron ignorados, sus solicitudes de reuniones rechazadas. Lo que hizo esta traición particularmente amarga para Villa era que había confiado en las promesas estadounidenses. Agentes estadounidenses le habían asegurado repetidamente que Washington valoraba su amistad, que su cooperación sería recompensada. Villa había actuado basándose en estas aseguraciones. Había protegido propiedades estadounidenses en territorio bajo su control. Había tratado a ciudadanos estadounidenses con consideración especial. Había creído genuinamente que estaba construyendo una alianza que beneficiaría a ambos lados. Descubrir que todo había sido manipulación, que había sido usado y luego descartado cuando ya no era conveniente, encendió en Villa una rabia que combinaba humillación personal con furia política. Pero el golpe final, la humillación que transformó la decepción en sed de venganza, llegó en enero de 1916 en el pueblo de Santa Isabel, Chihuahua. Un grupo de 18 ingenieros y técnicos mineros estadounidenses había sido invitado por el gobierno de Carranza para reabrir minas en la región. Viajaban en tren bajo lo que creían era salvoconducto garantizado por ambos gobiernos. Vilistas, operando bajo órdenes que aún eran disputadas décadas después, detuvieron el tren y ejecutaron a 16 de los estadounidenses, despojaron los cuerpos y los dejaron junto a las vías como advertencia. El incidente causó indignación en Estados Unidos. Los periódicos exigieron venganza, políticos llamaron a la intervención militar directa. La administración Wilson enfrentó presión enorme para tomar acción. Pero en lugar de enviar tropas inmediatamente contra Villa, Washington tomó una decisión que fue interpretada por el general mexicano como la humillación definitiva. Permitieron que tropas carrancistas utilizaran ferrocarriles estadounidenses para transportarse a través de territorio estadounidense y atacar posiciones villistas desde el norte, efectivamente usando suelo estadounidense como base de operaciones contra Villa. Esta decisión
fue vista por Villa como traición absoluta. Estados Unidos no solo había reconocido a su enemigo mortal, no solo le estaba proporcionando armas y apoyo, sino que ahora estaba permitiendo activamente que territorio estadounidense fuera usado para atacarlo. Era una violación de neutralidad que, según Villa, merecía respuesta. Más importante, era una demostración pública de que los estadounidenses lo consideraban irrelevante, alguien que podía ser ignorado y humillado sin consecuencias. Para un hombre cuya identidad estaba tan ligada a su reputación de fuerza y honor, esto era intolerable. Villa convocó a sus oficiales más cercanos a una reunión secreta en su campamento en las montañas de Chihuahua. Los hombres presentes ese día después recordarían la intensidad en los ojos del general, la furia fría que había reemplazado su carisma usual. Villa expuso su plan. Atacarían territorio estadounidense directamente. Demostrarían que no era un hombre que pudiera ser descartado sin costo. Obligarían a los estadounidenses a reconocer que sus acciones tenían consecuencias. El objetivo sería Columbus, un pueblo pequeño con guarnición militar significativa, lo suficientemente importante como para hacer una declaración, pero no tan grande como para ser suicida a atacarlo. Algunos de sus oficiales protestaron. El coronel Nicolás Fernández argumentó que atacar Estados Unidos sería locura, que provocaría una respuesta militar masiva que podría destruir completamente su movimiento. El general Tomás Urbina señaló que ya estaban luchando contra Carranza y apenas sobreviviendo, que abrir un segundo frente contra los estadounidenses los condenaría. Pero Villa no sería disuadido. Declaró que prefería morir peleando contra los gringos que vivir siendo tratado como basura que podían pisar sin pensarlo. La humillación había que ser respondida. El orgullo mexicano tenía que ser defendido, incluso si el costo era alto. Durante las siguientes semanas, Villa reunió una fuerza de aproximadamente 500 hombres, una fracción de los ejércitos masivos que una vez había comandado, pero suficientes para su propósito. Eran veteranos endurecidos por años de combate revolucionario, hombres que habían seguido a Villa a través de victorias y derrotas, que confiaban en su liderazgo incluso cuando la misión parecía imprudente. Se movieron hacia el norte con cautela extrema, viajando principalmente de noche, evitando patrullas estadounidenses y carrancistas, acercándose gradualmente a la frontera mientras mantenían sus intenciones ocultas. La noche del 8 al 9 de marzo de 1916, la fuerza de Villa cruzó la frontera hacia territorio estadounidense aproximadamente a 3 millas al oeste de Columbus. El cruce fue silencioso, ordenado, ejecutado con la disciplina de tropas profesionales. Una vez en suelo estadounidense, se dividieron en grupos más pequeños y convergieron hacia el pueblo desde múltiples direcciones. El ataque estaba programado para comenzar a las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad aún proporcionaba cobertura, pero había suficiente luz para identificar objetivos. Columbus dormía cuando Villa y sus hombres entraron en el pueblo. Los guardias en Camp Furlong estaban en sus puestos, pero la guarnición no esperaba un ataque, especialmente no de una fuerza mexicana de este tamaño. La complacencia había establecido, producto de meses sin incidentes serios. Esta complacencia estaba a punto de ser destrozada de la manera más violenta posible. Los villistas atacaron simultáneamente desde 3 direcciones, gritando su famoso grito de batalla y disparando a todo lo que se movía. El objetivo principal era el campamento militar, donde los soldados estadounidenses fueron sorprendidos durmiendo en sus barracas. Algunos murieron en sus catres, otros lograron agarrar armas y establecer resistencia improvisada. El pueblo mismo también fue atacado. Casas fueron incendiadas, negocios saqueados, civiles atrapados en el fuego cruzado entre villistas y soldados estadounidenses que gradualmente organizaban defensa. El caos de las siguientes 2 horas fue absoluto. En la oscuridad y confusión era difícil distinguir amigo de enemigo, el humo de edificios ardientes mezclándose con polvo levantado por caballos y hombres corriendo. Los villistas pelearon con la ferocidad desesperada de hombres que sabían que habían cruzado un umbral del cual no había regreso. Los soldados estadounidenses, una vez recuperados de la sorpresa inicial,
Respondieron con la disciplina de tropas profesionales, usando su conocimiento del terreno y su armamento superior para establecer posiciones defensivas. Villa mismo lideró uno de los grupos de ataque, cabalgando por las calles de Columbus, disparando su pistola, gritando órdenes a sus hombres, exponiendo personalmente en una manera que inspiraba a sus tropas, pero también demostraba el elemento suicida de toda la empresa. Fue herido ligeramente por un fragmento cuando una bala estadounidense golpeó la pared cerca de su cabeza, pero ignoró la herida y continuó peleando. Pero a medida que la luz del amanecer comenzó a iluminar el campo de batalla, la situación estratégica se volvió clara y desfavorable para los atacantes. Los soldados estadounidenses habían establecido posiciones defensivas fuertes alrededor de puntos clave del pueblo y el campamento. Ametralladoras que inicialmente habían sido sorprendidas ahora estaban en operación, barriendo las calles con fuego que hacía movimiento suicida. Las pérdidas villistas estaban aumentando rápidamente, con hombres cayendo a ritmo alarmante sin logro correspondiente de objetivos militares significativos. Villa, viendo que el ataque había logrado su propósito simbólico, pero que quedarse más tiempo solo resultaría en destrucción de su fuerza, ordenó retirada. Los villistas comenzaron a retirarse hacia el sur, cargando a sus heridos cuando podían, dejando a sus muertos donde habían caído. Los soldados estadounidenses, ahora completamente organizados y enfurecidos por el ataque, los persiguieron hasta la frontera, infligiendo pérdidas adicionales durante la retirada. Cuando el sol finalmente se elevó completamente sobre Columbus ese día, reveló escena de devastación que impactó tanto a estadounidenses como a mexicanos. 18 estadounidenses estaban muertos, 10 soldados y 8 civiles, con muchos más heridos. Gran parte del distrito comercial del pueblo había sido quemado, propiedades saqueadas, la sensación de seguridad que los habitantes habían disfrutado completamente destrozada. Del lado villista, las pérdidas eran difíciles de calcular con precisión, pero probablemente excedían 100 hombres muertos o gravemente heridos, aproximadamente una quinta parte de la fuerza atacante. La reacción en Estados Unidos fue inmediata y explosiva. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas sobre la invasión mexicana, políticos exigieron acción militar masiva, el público estadounidense experimentó indignación que rápidamente se transformó en demandas de venganza. El presidente Wilson, enfrentando presión política enorme y genuinamente furioso por lo que veía como ultraje intolerable, ordenó lo que sería conocido como la Expedición Punitiva, una fuerza militar masiva bajo el mando del general John Pershing, que entraría en México con el único propósito de capturar a Pancho Villa y destruir su ejército. La expedición punitiva que resultó fue la operación militar más grande de Estados Unidos desde la Guerra Civil, involucrando eventualmente más de 10,000 soldados, tecnología de vanguardia, incluyendo los primeros usos militares de automóviles y aviones, y recursos que excedían por mucho cualquier cosa que Villa pudiera movilizar. Pershing cruzó a México el 15 de marzo, apenas 6 días después del ataque a Columbus, con órdenes de capturar a Villa muerto o vivo. Pero lo que siguió durante los siguientes 11 meses fue una de las persecuciones más frustrantes en la historia militar estadounidense. Villa, conociendo cada montaña y valle del norte de México, experto en guerra de guerrillas, después de años peleando tanto como bandido como revolucionario, simplemente desapareció. La expedición estadounidense persiguió informes y rumores a través de miles de millas de terreno hostil, ocasionalmente enfrentando fuerzas villistas en escaramuzas menores, pero nunca logrando el enfrentamiento decisivo que buscan. Más problemático para los estadounidenses, su presencia en suelo mexicano comenzó a generar exactamente el tipo de sentimiento nacionalista que Villa había esperado provocar. Mexicanos que habían sido indiferentes o incluso hostiles a Villa comenzaron a verlo como héroe que había desafiado al poderoso vecino del norte. El gobierno de Carranza, aunque nominalmente cooperando con los estadounidenses, enfrentó presión doméstica creciente
para ordenarles salir. Hubo varios enfrentamientos entre tropas estadounidenses y fuerzas carrancistas que casi escalaron a guerra completa entre los dos países. Villa, mientras tanto, se convirtió en leyenda viviente. Historias circulaban sobre cómo había burlado a los gringos, cómo había atacado el corazón de Estados Unidos y vivido para contarlo, cómo un ejército entero no podía encontrarlo en su propia tierra. Cada mes que pasaba sin su captura, aumentaba su estatura mítica y hacía que Estados Unidos pareciera cada vez más impotente, a pesar de su poder militar superior. En Columbus, los sobrevivientes del ataque luchaban con trauma y pérdida. El pueblo fue reconstruido, las fortificaciones militares fortalecidas, pero la sensación de invulnerabilidad que los estadounidenses en la frontera habían disfrutado estaba permanentemente destrozada. Villa había demostrado que la frontera no era barrera impenetrable, que la violencia de la Revolución Mexicana podía y llegaría a territorio estadounidense si se ignoraban las consecuencias de acciones políticas. Para enero de 1917, 11 meses después de haber entrado en México, la expedición punitiva fue finalmente retirada sin haber logrado su objetivo principal. Villa permanecía libre, su ejército aunque reducido aún intacto, su reputación si acaso mejorada por haber sobrevivido el esfuerzo masivo para destruirlo. El general Pershing regresó a Estados Unidos a enfrentar críticas de que la expedición había sido fracaso vergonzoso, desperdicio de recursos que podrían haber sido mejor usados preparando para entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial que se aproximaba. La humillación que Villa había sufrido a manos de los estadounidenses había sido respondida con interés compuesto. Estados Unidos había aprendido que tratar a Villa como factor irrelevante en la política mexicana era error costoso, que ignorar las implicaciones de sus acciones llevaría a consecuencias que preferirían evitar. El ataque a Columbus forzó a Washington a tomar a Villa seriamente de manera que no habían hecho antes. Reconocer que incluso un líder revolucionario con recursos disminuidos podía causar daño significativo si era suficientemente desesperado o suficientemente furioso. Pero el precio pagado por Villa y sus seguidores fue también enorme. Los 11 meses siendo perseguido por la expedición estadounidense devastaron su movimiento. Le costó cientos de hombres, drenó recursos que necesitaba para pelear contra Carranza. Su momento como contendiente serio por control nacional de México había pasado. Columbus fue tanto el punto más alto como el principio del fin de Villa como fuerza militar significativa. En los años siguientes, Villa gradualmente se retiró de la vida revolucionaria activa. Aceptó amnistía del gobierno mexicano en 1920, recibió hacienda en Durango, donde se estableció como ranchero, intentó vivir vida tranquila. Pero nunca olvidó Columbus, nunca dejó de ver ese ataque como acto necesario de desafío contra humillación que no podía ser tolerada. En las pocas entrevistas que dio durante sus últimos años, defendió la decisión. Argumentó que había demostrado punto importante sobre dignidad nacional y resistencia contra intimidación extranjera. Cuando Villa fue asesinado en 1923, víctima de emboscada que probablemente fue ordenada por enemigos políticos temerosos de su regreso potencial, Columbus fue mencionado en casi todos los obituarios. Para el público estadounidense, fue recordado principalmente como el bandido que había atacado territorio estadounidense. Para muchos mexicanos, fue recordado como el hombre que había tenido el coraje de golpear de vuelta contra el poderoso vecino del norte cuando México estaba siendo tratado con condescendencia y manipulado. La verdad histórica de Columbus y sus consecuencias es más complicada que cualquier narrativa simple de heroísmo o villanía puede capturar. Villa actuó desde mezcla de motivos que incluían orgullo herido, cálculo político y genuina rabia hacia lo que percibía como traición estadounidense. Su ataque logró poco en términos militares concretos, pero tuvo impacto psicológico y político que resonó mucho más allá del pequeño pueblo fronterizo que fue su objetivo. Para Estados Unidos, Columbus fue lección dura sobre los límites del poder y las consecuencias no intencionadas de política exterior que trata a naciones más pequeñas
y sus líderes como piezas en juego más grande. La decisión de reconocer a Carranza y proporcionar apoyo material contra Villa había parecido racional en el momento, movimiento pragmático para estabilizar México bajo liderazgo que Washington consideraba más manejable. Pero falló en considerar cómo tal movimiento sería percibido por aquellos que eran marginados, falló en anticipar que humillar a hombre con ejército leal y nada que perder crearía peligro que ninguna cantidad de patrullaje fronterizo podría prevenir completamente. El día que los gringos humillaron a Villa creó serie de eventos que resultaron en su propio arrepentimiento amargo, no porque Villa lograra victoria militar significativa, no porque cambió fundamentalmente balance de poder en la región, sino porque demostró que incluso potencia mucho más débil podía infligir dolor y vergüenza a adversario más fuerte si estaba dispuesta a pagar el precio. Fue lección sobre respeto, sobre las consecuencias de tratar a otros como irrelevantes, sobre cómo orgullo y honor a veces motivan acciones que parecen irracionales desde perspectiva puramente estratégica, pero que tienen su propia lógica cuando se ven a través de lentes de dignidad humana. Columbus permanece hasta hoy como recordatorio de este capítulo complejo en la historia estadounidense-mexicana. El pueblo, que nunca recuperó completamente su tamaño pre-ataque, mantiene museo pequeño dedicado a los eventos de marzo de 1916, donde tanto perspectivas estadounidenses como mexicanas son presentadas. Es lugar de peregrinación para algunos, curiosidad histórica para otros, pero para todos que lo visitan sirve como recordatorio tangible de que acciones en la arena internacional tienen consecuencias, que humillación percibida puede generar venganza, y que el poder militar superior no siempre se traduce en habilidad para controlar eventos o prevenir que adversarios determinados inflijan daño. La historia de Villa y Columbus se convirtió en parte del folclore de ambos lados de la frontera, contada y recontada, con variaciones que reflejan las perspectivas políticas y culturales de los narradores. Pero en su núcleo permanece verdad fundamental, que el 9 de marzo de 1916, un grupo de revolucionarios mexicanos cruzó la frontera internacional y atacó territorio estadounidense en acto de desafío que forzó a Washington a reconocer que incluso líder revolucionario marginado no podía ser completamente ignorado o humillado sin costo. La expedición punitiva que siguió, a pesar de su escala masiva y recursos impresionantes, falló en lograr su objetivo declarado, convirtiendo lo que debería haber sido demostración de poder estadounidense en exhibición embarazosa de las limitaciones de ese poder. En análisis final, ambos lados pagaron precios altos por los eventos desencadenados ese día. Villa vio su movimiento fatalmente debilitado, sus sueños de influencia nacional efectivamente terminados. Estados Unidos gastó vastas sumas y comprometió recursos significativos para operación que finalmente no logró su meta central. Pero la lección central de Columbus sobre las consecuencias de humillar a aquellos que tienen poder para responder incluso si ese poder es asimétrico e inferior, resonó mucho más allá del momento inmediato y continuó informando las relaciones entre Estados Unidos y México durante décadas siguientes.